Hola, ¿qué tal? Soy Pedro. En este vídeo os voy a enseñar cómo crear documentos en Monday y cómo aprovecharlos al máximo. Si habéis visto los últimos vídeos, estoy comentando cómo crear un sistema de reporte, digamos, en el que tenemos varios tableros en los que recibimos los informes semanales. En este caso, tenemos un tablero resumen donde recibimos toda la información. También tenemos un dashboard donde podemos ver los gráficos. Y en este caso os voy a enseñar cómo crear informes semanales desde los distintos tableros y cómo gestionar las acciones. Si veis aquí tenemos un tablero que yo he creado. Este tablero, tengo aquí otro que lo he creado como una plantilla, ¿vale? Simplemente para crearlo como plantilla, bueno, tenéis que cambiarlo a main, digamos, a tablero principal, y luego podéis guardarlo como una plantilla. Una vez que tenéis ya una plantilla, por ejemplo, en este caso lo que hacemos es que tenemos un tablero simplemente para capturar los informes de cada semana y para archivarlos, digamos, para poder visualizarlos en el futuro. Para poder crear esa plantilla, hay una nueva columna en Monday, si la habéis visto, que es la columna de Monday Doc, que es la que voy a utilizar. Esta columna es diferente de la columna de archivos, así que os enseñaré cómo funciona. Bueno, en esta columna directamente se puede, cuando se clica dentro de ella, se puede crear un documento. Funciona así de fácil. Yo ahora lo voy a eliminar. Pero si queremos utilizar una plantilla que ya tenemos, lo que vamos a hacer es configurar la columna con una plantilla. Entonces vamos a utilizar una de nuestras plantillas, y en este caso nuestra plantilla de informe semanal, y le damos a usar. Bueno, esperamos unos segundos, ya conocéis cómo es Monday, y ya tenemos la plantilla creada. A partir de aquí, ¿cómo será nuestro proceso? Pues una vez que tengamos una nueva reunión, estas nuevas reuniones las podemos automatizar creando una automatización, por ejemplo, de que cada semana vamos a crear un elemento. Bueno, entonces haremos que cada semana, en nuestro caso estamos teniendo las reuniones los miércoles, revisamos las semanas anteriores y bueno, y tendremos una semana que le llamaremos reunión semanal. Y luego podemos incorporar otra fecha, que es que otra automatización, que cuando se cree un elemento se ponga la fecha de ese día, o incluso poner una fecha más adelantada o atrasada. Bueno, cuando ya tengamos, podemos incluso asignar a la persona responsable, en este caso, bueno, para que prepare la reunión. Y bueno, ahora os voy a enseñar cómo crear este documento, que es muy sencillo, porque ya una vez que hemos configurado esa columna para gestionar una plantilla, pues ya tenemos esa plantilla. La plantilla que habíamos utilizado la tenemos aquí, con todos los gráficos actualizados, como algunos gráficos que tienen filtros, y los filtros van a permanecer, y ya podemos trabajar en la plantilla. En nuestro informe semanal, simplemente utilizando estos pasos que os he mostrado. Espero que os sea de ayuda para crear un sistema para gestionar informes semanales y utilizarlos. Un saludo.